Honorable doctor Iván Rodríguez Chávez, rector de la Universidad Ricardo Palma y presidente de la Asociación de Universidades del Perú. Señor doctor Manuel Pantigoso Pecero, presidente del Instituto Ricardo Palma y director de la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social. Miembros del Instituto Ricardo Palma, docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicios, ilustres invitados, amigas, amigos todos. Nuestro rector, el doctor Iván Rodríguez Chávez, las autoridades y el conjunto de la comunidad Ricardo Palmina, en pleno rigor de la pandemia que azota el planeta, celebran con fervor patriótico la llegada del bicentenario de nuestra independencia. Toda nuestra comunidad universitaria retoma los principios y promesas de la vida republicana, que fueron el amor y el respeto irrestricto por la ley, el cultivo de las virtudes ciudadanas, como quería Cicerón en la Roma imperial, el reparto equitativo, libre, fraterno de las utilidades producto de la explotación responsable de los recursos naturales y la igualdad de oportunidades ante la vida. Y precisamente porque respetamos el ideario republicano, es que hoy recordamos el 188º año del nacimiento de nuestro patrono, don Ricardo Palma, un gran republicano, quien viniera al mundo un 7 de febrero de 1833 y falleciera en octubre de 1919. Palma encarna con su mística republicana la lucha contra el patrimonialismo, que siempre ha buscado desde la colonia privatizar los recursos públicos, y esa ha sido la fuente de toda corrupción, atada al nepotismo y a conceptuar siempre el Estado como un botín. De ahí que nuestro patrono, don Ricardo Palma, no solo haya sido poeta, hombre que ha escrito obras de teatro, narrador, ensayista, crónicas, sino es el genial creador de las tradiciones. Pero junto con esta labor que lo llevan al pináculo de ser el gran y primer literato nacional, Palma ha sido un hombre de acción, que ha participado en todas las sazonadas políticas contra gobernantes corruptos y lejanos a los ideales republicanos. Celebremos pues 188 años del nacimiento de nuestro patrono, don Ricardo Palma. Acto seguido, a través del material audiovisual especialmente seleccionado por el maestro Mario Caldas, expresamos la vigencia y legado de don Ricardo Palma.
Seguidamente escuchamos las palabras del doctor Manuel Pantigoso Pesero, presidente del Instituto Ricardo Palma y director de la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social de nuestra Casa de Estudios. La vida y la obra del patriarca de las letras peruanas están ligadas a nuestro país. Nacido el 7 de febrero de 1833, a solo 12 años de la independencia, y fallecido el 6 de octubre de 1919, a 2 años de celebrarse el primer centenario patrio, Ricardo Palma es la figura más genuina y representativa de la peruanidad. En la visión poliédrica de sus tradiciones aparece la vida del poblador de las etapas incaica, colonial y republicana. Toda su producción es un empeño por abarcar la vida nacional. En tal sentido, por un lado, nos encandila con su prosa jugosa y socarrona al conducirnos por los claroscuros de la vida nacional, pero paralelamente nos enrostra sutilmente los grandes dramas y decisiones que son consecuencias de las profundas brechas sociales del país. El Instituto Ricardo Palma, institución que presido y me honra hacerlo, inició en 1997 su tarea de recoger y analizar la creación histórico-literaria a la cual el ilustre escritor prodigara todo su esfuerzo y su talento. Así lo ha venido haciendo cada año. El próximo cumpliremos 25 años de trabajo permanente. Y lo hemos hecho a través, sobre todo, de los encuentros anuales, denominados Revisión de las Tradiciones, en donde merced a las renovadas lecturas de la obra general de Palma, participan los miembros de número de nuestra institución, los miembros correspondientes a nivel nacional y del extranjero, los estudiosos que llegan de distintas universidades del país, y también participan los invitados especiales. A todos ellos, nuestro saludo fraterno en un día tan especial como hoy, fecha del nacimiento de Palma. Contamos en la corporación con la honrosa presencia de escritores especialistas de América, Europa, Asia y África. La reflexión y el análisis de la obra palmista ha dado como resultado la publicación en 20 números que completaremos este año, más de 400 ensayos referidos a la trayectoria periodística, literaria, política, histórica, social, editorial, crítica, etc., de don Ricardo. Esta revisión anual tiene su fundamento en el hecho de que los aportes existentes, sin duda valiosos, de Porras, de Mariátegui, de Aya de la Torre, de Vargas Llosa, de Cornejo, de Oviedo, etcétera, etcétera, se han venido repitiendo hasta el cansancio, cometiéndose en el camino excesos, deformaciones, estancamientos, pero ahora, gracias a los investigadores del instituto, es posible percibir cómo ha ido madurando la percepción sobre un clásico de nuestra literatura. Esta labor orientadora de reflexión permanente ha permitido visualizar otros aportes, como, por ejemplo, los conceptos modernos de la historia, así como de la ficción y de lo real maravilloso, que ya estaban en la obra de Palma cuando ha comenzado los estudios a los que ya me he referido. También es importante reconocer ahora, en estos momentos, que son varios los narradores peruanos contemporáneos y aún del extranjero que han recibido influencia directa del tradicionista,
especialmente en el uso del tema histórico y en aquellos toques también de lo real maravilloso que tiene, como sabemos, en García Márquez a un genial representante. Y hay más todavía. Dentro de los nuevos estudios que abordan los inicios del modernismo, es crucial la presencia del escritor limeño a partir de la visita que Rubén Darío le hiciera en la Biblioteca Nacional en 1888. Lo conversado entre ellos demuestra que el autor de Azul, o sea, Darío, se apoyó en Palma, sobre todo en ese afán de crear una identidad propia, modernizando nuestra expresión literaria americana. Asimismo, señalamos que Palma fue uno de los primeros en abrir la senda de los estudios críticos en el Perú. Fue también el verdadero fundador de la narrativa nacional y, sin duda, fue el precursor de la novela histórica, llamada también el ensayo novelado, entre otros grandes aportes. Hoy día, reiteramos, 7 de febrero, conmemoramos no solo el nacimiento, sino también el renacimiento de Palma. Es decir, esa continuidad espiritual en el tiempo. Lo vemos en el hecho de que 1919, año de su muerte, de la muerte de Palma, 1919, es también el surgimiento de la famosa generación del centenario, esa que va a conmemorar el aniversario de la independencia en 1821, la cual tuvo una ligación profunda con los llamados movimientos de reforma de 1918, que como sabemos comenzó en Córdoba, la Argentina, y luego se extendió por el Perú y por otros lugares de América. 1918, Palma está a un año de su muerte y es testigo también de este acontecimiento. Y también está el famoso conversatorio de San Marcos, que precisamente para hablar sobre lo sucedido, motivo del transcurso del tiempo, a 2 años de la independencia del Perú, un acontecimiento muy crítico y muy analítico fue este conversatorio de San Marcos, que reunió a grandes pensadores y escritores de la época para hablar sobre nuestra experiencia como país a un siglo pasado de su independencia. Palma, reitero, fue testigo de estas dos fechas que fueron como una despedida porque muere poco después. Diremos finalmente que en este bicentenario de la independencia del Perú, al hacer un balance de la obra de Palma y de su repercusión internacional, podemos señalar que él es nuestro mayor literato a nivel mundial del siglo XIX. Las más altas personalidades de su tiempo, como Miguel de Unamuno, Juan Valera, Marcelino Menéndez Pelayo, Eugenio Dors, Eugenio María de Hostos, Juan Montalvo, José Enrique Rodó, Rubén Darío, Juan Zorrilla de San Martín y muchísimas otras figuras más contemporáneas, emitieron su veredicto definitivo sobre la significación y la gloria del egregio cultor de las tradiciones en el campo de las letras y de la cultura en general. Ahora, a 188 años de su nacimiento, de su vida renacida, de su vida más allá de su muerte, encontramos ese permanente sentido provisorio y esperanzador que Palma nos legó para acercarnos al mundo de los ideales y de la justicia, mediante una escritura ficcional y realista. En el optimismo que rescatamos valiosa obra, hallamos un horizonte de unidad que nos aproxima al futuro y a la esperanza. Muchas gracias a todos ustedes y un fuerte abrazo. En esta fecha jubilar es sumamente honroso presentar la conferencia a cargo del doctor Osmar González Alvarado,
miembro de número del Instituto Ricardo Palma, sobre Ricardo Palma, la vida más larga. Osmar González Alvarado es doctor en Ciencia Social por el Colegio de México. Es autor de más de 30 libros sobre sociología de los intelectuales y es colaborador de múltiples revistas especializadas del Perú y del extranjero. Profesor universitario, coordina la Maestría de Sociología de la Unidad de Posgrado de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como funcionario, ha desempeñado diversos cargos: agregado cultural de la Embajada del Perú en Argentina, director técnico en 2 oportunidades de la Biblioteca Nacional del Perú, director de la Casa Museo José Carlos Mariátegui y del Ministerio de Cultura, y asesor del Ministerio de Educación en temas de promoción del libro y la lectura, entre otros. Actualmente es director académico del libro El Perú en la Emancipación, de la Universidad Ricardo Palma. Un año nuevo de nacimiento de Ricardo Palma. Antes de dar lectura a las palabras que he preparado para esta ocasión, debo expresar mi agradecimiento al doctor Manuel Pantigoso Pecero por su generosa invitación para que me dirija a todos ustedes con motivo del 188 aniversario del nacimiento de uno de nuestros más queridos escritores y representantes de la cultura nacional. Es una oportunidad que me enorgullece y abruma simultáneamente, pero no puedo rechazarla, aunque sepa lo difícil que es abordar a un personaje que tanto interés ha despertado en los estudiosos e interesados de nuestras letras, pertenecientes a sucesivas generaciones que sumadas cubren casi 2 siglos. Comienzo recordando a Raúl Porras Barrenechea, quien afirmó que Palma era el segundo fundador del INE. Se refería, evidentemente, a que el tradicionista fue fundamental en la creación de una identidad real o imaginada de un ente. En tanto ello fue objeto de lecturas tanto amables como críticas, pero más allá de cómo se le interprete, no hay lugar a dudas de su trascendencia en nuestras letras. Sabemos que bastante tinta ha corrido sobre si Palma tiene una mirada dulzona y complaciente del pasado, o si, por el contrario, velada tras una escritura fresca y graciosa, se encuentra una severa crítica social. Intérpretes diversos habrá, la polémica nunca dejará de existir. Palma, al ser un factor trascendental de la vida peruana, ha motivado que los estudiosos, nacionales o extranjeros, de diferentes épocas contribuyan a conocerlo desde todas las perspectivas posibles, aún desde enteros diferentes y hasta opuestos, sea por preferencias literarias o por razones ideológicas que se implican con pertenencias generacionales. Es decir, hay un Palma para cada exigencia. Solo un clásico puede conseguir ello. Antes de proseguir, recordemos algunos datos básicos. Como sabemos, el 7 de febrero de 1833, Ricardo Palma nació en Lima, poco después de proclamada y alcanzada la independencia. Murió en 1919, es decir, a los 86 años. Una vida larga, más aún para los estándares de la época. En esta ocasión, no habré de referirme a la biografía de nuestro escritor, que ya ha sido abordada en infinidad de ocasiones y por estudiosos más acreditados que yo. Tampoco esbozaré un análisis de sus tradiciones peruanas, que profundos conocedores han asediado desde todos los ángulos, ni de su vinculación con la política ni su labor como periodista. Más sencillamente, me limitaré a echar una mirada general para rescatar la importancia de Palma en nuestras letras y cultura en general, a partir de sostener el carácter de clásico que ostenta. En efecto, Palma es un clásico de nuestras letras. Más allá de las divergencias inevitables en cuanto a la valoración de su obra, todos reconocen de una u otra manera su trascendencia y su cualidad de modelo a ser imitado. Pero esta cualidad no solo es reconocido por ilustrados, letrados, integrantes de cenáculos o por conocedores de diferentes procedencias, sino que, y he aquí lo que deseo subrayar, su potencia modélica también es refrendada por lo que llamaré el lector o consumidor multitudinario, es decir, el pueblo. El tradicionista se ha incorporado en el sentido común nacional vía la enseñanza escolar, los medios de comunicación, la transmisión oral e incluso la historia gráfica como la que ha publicado la propia Universidad Ricardo Palma. Sus historias, ficciones, consejas, dichos, personajes y, en fin, todos los ingredientes que componen el mundo palmiano
son parte de nuestro consciente colectivo. Es necesario recordar que Palma fue un peruano que vino al mundo en plena anarquía militar de la República, en medio de un fragor político del que sería también protagonista cuando asumiera posición ideológica, el liberalismo, que luego viviría el pasaje más triste de nuestra historia durante la Guerra del Pacífico, de la cual también sería víctima al ver su casa saqueada y su biblioteca personal quemada, que gozaría del prestigio merecido de ser director de la Biblioteca Nacional, siendo el personaje que más tiempo ocupó dicho cargo, 29 años, y que concluiría su vida cuando también llegaba a su fin la República de Notables, es decir, cuando Augusto B. Leguía asumió el poder, lo que marcó el fin del gobierno de los señores y el inicio del de los burgueses. Ricardo Palma fue espectador y actor de años que fueron trascendentales en la formación de nuestra República. Precisamente por su calidad de clásico, Palma permanece mucho más tiempo entre nosotros que lo que le permitió su paso terrenal. El autor y su obra subsisten persistentemente en nuestra vida cultural y en nuestra subjetividad. Las tradiciones creadas por él son parte del bagaje cultural de los peruanos. Han sido tomadas como inspiración para ser continuadas por diversos escritores, y si no ellas, sí su estilo amable y humorístico, su sentido pedagógico y su sentimiento peruanista. Como todo buen clásico, Palma inspira la creatividad y no la imitación de aquellos que lo toman como referencia. Desde ese primer momento, el autor despliega sus capacidades y perfila su propia personalidad como escritor. Muchos son los casos que se pueden mencionar, como por ejemplo la de la escritora cusqueña Clorinda Matos de Tormes, autora de Tradiciones Cusqueñas y de la novela Aves sin Nido, y del poeta de la juventud José Gálvez, autor de Una Lima que se va, y de sus pequeñas historias reunidas bajo el título de Estampas Limeñas, entre otros autores. Sobre la influencia de Palma en la escritura de Matos de Tormes en su novela Aves sin Nido, Roy L. Tanner afirma: aunque ambas obras nacieron en un ambiente peruano, la abundancia en aves de sus locuciones preferiblemente palmianas sostiene poderosamente la tesis de una transferencia discernible de elementos retóricos de Palma a Mato. Este hecho vuelve a confirmar el poder indiscutible del discurso palmiano, que tantos imitadores tuvo. Sin quitar valor a la novela, cuyo prestigio siempre seguirá estribándose en la audacia de sus revelaciones y acusaciones sociopolíticas, nos ayuda a entender mejor el desarrollo literario de la autora cusqueña, así como el proceso creador que dio a luz a Aves sin Nido. Por su parte, y tomando como base las tradiciones de Matos de Tormes, Jesús Cabel Moscoso señala con acierto tanto la influencia de Palma como el aporte del escritor. No cabe duda, según el maestro Estrabo Núñez, que hay que aceptar que Clorinda Matos de Tormes, si bien siguió un modelo palmista, para sus tradiciones agregó un nuevo elemento: la emoción social, su campaña en favor de los indios y mestizos de los Andes, la exaltación de sus virtudes dentro del marco de la vida de la provincia peruana. Palma fue consciente de este nuevo aporte, constituyéndose en el primer móvil para aceptar y escribir ese prólogo histórico. Fue su más distinguida discípula, no imitadora. Además, como hemos podido comprobar, fue su devota amiga de siempre, la amistad afincada de los nuevos ideales e inquietudes, al punto de constituirse en un movimiento solidario a lo largo y ancho del país e hispanoamericano. Con respecto a José Gálvez Barrenechea, es evidente la herencia literaria que Palma le dejó y que informada explícitamente por el propio tradicionista al dedicarle al poeta la pluma con la que escribió sus tradiciones. Gálvez jamás negó la poderosa influencia que tuvo en él su maestro. En ese sentido, Eva Valero Juan enfatiza que en Una Lima que se va, José Gálvez alude reiterada y explícitamente a Palma como fuente principal de su cuadro de costumbres. Dice don Ricardo Palma, según relata don Ricardo Palma, etc. No hay manera de soslayar el vínculo afectivo y literario entre ambos autores. Deseo agregar que ni Matos de Tormes ni Gálvez pueden ser calificados como pasadistas, como algunas interpretaciones han definido a Palma. La primera abogó por los derechos de la mujer y del indio, cuestionando el orden oligárquico, sufriendo incluso represalias personales y materiales que lo obligaron a exiliarse en Argentina. El segundo fue un intelectual que planteó, en el pleno orden oligárquico, la necesidad de reformas políticas que mejoraran la convivencia entre los peruanos. Considero prejuiciosa dicha lectura sobre Palma. Mirar o describir el pasado no significa necesariamente añorar volver atrás.
Prefiero la afirmación de Francisco García Calderón Rey, quien sostenía que Palma no era un pensador colonial, es decir, que después continuarían, ampliarían y profundizarían José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre, líderes de la generación del centenario, muy posterior a la de los dueños de nuestro tradicionista y a la de los maestros abuelistas. Pero no solo fue el género literario creado por Palma lo que se mantuvo en el tiempo, también lo fue el estilo, es decir, su forma escritural de contar con gracia y con humor cualquier tipo de historia. Es cierto que el tono zumbón, término que se utilizaba en ese entonces, provenía de mucho tiempo atrás, desde la propia colonia. Pero también es verdad que nadie lo difundió y estableció en tanto estilo representativo de lo criollo nacional como Palma. Por esta razón, entre otras, ha sido considerado como el escritor que mejor expresa la idiosincrasia nacional, si ésta existe, aunque más preciso es hablar de la entidad urbana criolla, básicamente limeña. Lo que es incuestionable es que el estilo literario de Palma siembra una semilla que posteriormente se expandiría y el sistema educativo de manera especial por todo el país. Asimismo, buena parte del periodismo de alta calidad, definido así por su esteticismo en el uso del lenguaje que surgiría hacia fines del siglo XIX, como lo ha destacado Juan Gardurevich, tenía una impronta claramente palmista. Por ejemplo, los pícaros periodistas Elizabeth Cisneros, Emida Virovi o Gastón Royer, quien describió a Lima como ciudad nuestra henchida de locaciones, de sortilegios y de misterio, formaban sus columnas de cierto humor que recuerdan al del tradicionista y con conciencia de que estaban insertos en una forma de escritura característica del criollo nacional. Los mencionados hombres de prensa y otros como Arrámbal de Lomar y José Carlos Mariátegui también exhibirían una refinada pluma sarcástica cuando deciden, por ejemplo, retratar a los personajes públicos, preferentemente políticos de su tiempo. Profunda vivisección del orden político por medio de la escritura punzante y del humorismo inteligente. Lo mismo puede decirse de escritores como Manuel Bengolea y sus evocaciones limeñas, o también Héctor Velarde Bergman, y tantos otros que convivieron entre la pluma del literato y la máquina de escribir del periodista. He mencionado a Héctor Velarde, quien a partir de las narraciones de un imaginario moscovita que vive en Lima, describe con humor lo que cree define a la idiosincrasia de los limeños. Dicho libro, titulado Kikif, no pasó desapercibido para los críticos de la época, aunque es de lamentar que en la actualidad es prácticamente desconocido. La edición, que es de 1924, está precedida por pequeñas notas de presentación de dos destacados intelectuales y escritores, Francisco García Calderón y Clemente Palma, el hijo de nuestro homenajeado. El primero escribe que teníamos ya ironía criolla, amenas sátiras sin amargura, sabíamos amablemente sonreír. Usted nos inquieta. En las convenciones de que vivimos descubre inadvertidas contradicciones. Pensar es reírse, dice usted, y desata finamente su risa, sin exceso rabelesiano al examinar modas y prejuicios. El segundo describe entusiasmado al autor y su obra. Es un señor libro que consagra a su autor como un humorista con toda la barba. No se puede hacer un escarceo más hábil, con mayor agilidad espiritual, con un humorismo más fino y agudo, por las ideas y doctrinas que inquietan a los sabios y estetas, el que hace este escritor por medio de su curioso personaje, Kiki, sabio también. Me atrevo a decir que mucho del humor que animó la literatura y el periodismo peruanos hasta mediados del siglo XX también tuvo puño palmiano. La influencia enérgica y acusadora González Pradiana se haría evidente con los grupos generacionales de trabajadores anarquistas y con periodistas como Abelardo Gamarra, así como con la generación centenarista que llegaría pocos años después, aunque sin desplazar a la que había dejado Palma. El propio Gamarra, en sus notas sobre Lima, como en Algo del Perú y de muchos pelagatos, deja ver su influencia palmista. Los cambios sociales, demográficos y económicos ocurridos en el Perú desde los años 40 también trajeron modificaciones en las lecturas que se producían sobre el país. Desde el punto de vista de los nuevos intelectuales y escritores, se trataba de un momento visto como refundador, lo que obligaba a una revisión de lo heredado. Iconoclastas o parricidas simbólicos, como se desee describirlos, arremetieron contra todo lo que consideraban era lo establecido y que por tanto debía ser olvidado, previo enjuiciamiento sin cuartel. En tal criba radical ocupó un lugar preponderante la obra de Palma,
especialmente por su manera de retratar Lima. En un tiempo en que las reformas eran urgentes en el Perú oligárquico y semifeudal, todo lo que provenía del pasado debía ser necesariamente denunciado y eliminado. Reconstruir el país requería antes su demolición. De una manera parecida a la experiencia traumática que vivió el novelista José María Riedas en el Instituto de Estudios Peruanos, en el conversatorio sobre todas las sangres, el Palma literato, ni el político, ni el funcionario bibliotecario, tampoco el observador de la realidad nacional que se manifiesta en sus tratos personales, fue objeto de crítica severa, pero paradójicamente no como escritor, sino como si fuera analista social. Si el autor indigenista lo hicieron los científicos sociales, en su mayoría fundadores del IEP, entre ellos Sebastián Salazar Bondi, por no retratar fidedignamente la vida de la sierra del Perú feudal, Palma sería sentenciado por erigir una visión romántica y falsa, por lo tanto, de la capital. El encargado de sentenciarlo sería el propio Salazar Bondi. Como ha analizado Harry de Leon Albright, la base conceptual, recordémoslo, de Lima lo horrible, radica en la propuesta de una deformante Arcadia colonial, en referencia a la infección con que Lima, según Salazar, contagia el espíritu anímico del país, socavándose a sí misma y a toda la nación con la corrupción del criollismo, la beetría del linaje, el cáncer del folclore, la degeneración del arte, de la literatura y hasta de la mujer limeña, la falsedad de su arquitectura y la aún mayor de las evocaciones del val criollo, y de cuanto hubiera de igualmente deleznable central del limeñismo pasadista, que según el raciocinio de Salazar sería prácticamente todo lo que se respira en la capital, rescatado sin embargo por la ciudad misma como su gallardete distintivo y redimido por Ricardo Palma, como la divisa de la personalidad de Lima. Más precisamente, según el mismo autor, la teoría digresiva del mundo limeño que le imputa Palma, más que una teoría difícil de reemplazar por otra general científica, como lo afirma textualmente Salazar, resulta entonces ya no difícil sino inalcanzable, porque justamente la propuesta no se sustenta en ninguna teoría científica para definir a Lima, como tampoco, dicho al paso, lograr hacerlo jamás González Prada, paradigma intelectual de Salazar, en las maledicientes incontinencias enderezadas contra Palma. No deja de llamarnos la atención el hecho de que un escritor de la talla de Salazar Bondi haya insistido en analizar las creaciones literarias con ojo de sociólogo, de científico social en términos más amplios. Ya nos ha quedado claro que la ficción literaria no tiene que reflejar la realidad, sino representarla a partir de la creatividad e imaginación del autor. Pero como señalé, es un tiempo de reformulaciones intelectuales radicales que no se hicieron carne en la política, al menos no inmediatamente. El reformismo militar liquidaría el orden oligárquico. Lo relevante en este punto es que a pesar del severo enjuiciamiento sufrido, la obra de Palma persistió. Efectivamente, en octubre de 1919 se inauguró la Casa Museo Ricardo Palma en el rancho Miraflorino en el que vivió el escritor. Escaso 3 meses antes, en el mes de julio, la universidad que lleva su nombre y que ahora nos acoge empezó a entrar en funciones. En la actualidad, bajo la acertada rectoría del doctor Iván Rodríguez Chávez, se ha convertido en la principal institución académica que actualiza permanentemente la influencia de Ricardo Palma. Como muestra, ahí están las nuevas ediciones de las tradiciones peruanas, la traducción de las mismas en quechua, chino y árabe, la publicación de la correspondencia personal del escritor, así como los múltiples estudios actualizados sobre su obra y figura. En ese sentido, es natural que en sus claustros se haya fundado en 1997 el Instituto Ricardo Palma, que, dirigido por el artista intelectual Manuel Pantigoso Pecero, ha conseguido animar, en un ambiente cordial y exigente académicamente hablando, un intercambio intelectual provechoso que deriva en un mejor y creativo conocimiento del legado que nos ha dejado don Ricardo Palma. Su órgano difusor es la revista emblema de la Universidad Ricardo Palma, Aula Palma, cuyo primer número apareció en 1998, en la que hace pocas semanas ha celebrado su entrega 19 y que convoca siempre a destacados estudiosos nacionales y extranjeros, portando novedades bibliográficas y datos poco conocidos de nuestro autor. Mencionar a cada uno de sus colaboradores e integrantes sería demasiado extenso y puede ser injusto hacer una selección de ellos.
Por esta razón, remito al interesado a consultar los contenidos de cada número que están disponibles en su integridad en la página electrónica de la propia universidad. Ahí podrá verificar la calidad y riqueza que contiene cada entrega de Aula Palma. Para finalizar, deseo destacar una publicación de la propia Universidad Ricardo Palma. Me refiero a la edición de Palma Don Dimas de la Tijereta, en formato de historieta de tapa dura dentro de la colección Literatura Infantil, adaptada e ilustrada a todo color por Antonio Martín Anchante Paredes. Considero que no hay mejor manera de motivar a los escolares a adquirir el gusto por la lectura. Ricardo Palma persiste y se renueva constantemente, no hay duda de ello. Desde 1883 hasta la actualidad han pasado muchos años, 188, como ya sabemos. Pero Ricardo Palma como personaje y como autor continúa presente en nuestra cultura merecidamente. Si bien dejó de existir en 1919, no se puede negar que su vida era más larga de nuestro derrotero cultural. El homenaje que nos reúne el día de hoy es una reafirmación de su presencia inspiradora. Muchas gracias. Seguidamente escuchamos la lectura de la tradición palmista Beba Padre que le da la vida, en la voz del profesor Gerardo Angulo, director del Teatro Universitario de la Universidad Ricardo Palma. Un saludo a todos. Ahora que en las noticias se habla de infiltrados y gente que vende información, que te chuponean, que te siguen, etcétera, etcétera, tengo una tradición llamada Beba Padre que le da la vida. En el año 1668 llegó a Lima un fraile portugués de la Orden de San Jerónimo. Era el padre Núñez. En cuanto el padre llegó, la virreina Ana de Borja recibió un anónimo que le decían que el padre Núñez era en realidad un espía secreto enviado por Portugal. La virreina convocó a sus oidores y pidió opiniones a todos, y todos opinaron que se le condenara a la horca. La astuta virreina dijo a su audiencia que dejen el caso en sus manos y ella sabrá comprobar el auténtico cargo de este religioso Núñez. La gente aceptó y dejó en sus manos lo que peligrosamente pasaría. Ese mismo día, la virreina mandó a su mayordomo a preparar una gran comida para el padre Núñez. Tamales de gallina, chupe y escabeche de pescado, dulce de higos, mucho vino y mucha agua. Era el momento de la prueba según doña Ana de Borja. Entró al comedor con los oidores y les dijo: le haremos 2 pruebas a este curita y sabremos si es espía o no. La primera consistió en observar la cantidad de comida que podía comer el padre Núñez. Si este era un fraile, debería comer demasiado y sin ningún tipo de cargo de conciencia. En verdad, era admirable cómo comía este fraile hasta saciarse. Con él no era el pecado de la gula ni nada. Tragó y tragó todo lo que había. ¡Ja! Hasta ahora, dijo ella, este fraile no es un espía. Segunda prueba, dijo ella, que si era un fraile, bebería de las jarras directamente, y si era un enviado, bebería de un vaso. Grande fue la sorpresa que el hombre al momento de beber miró por todos lados y teniendo un vaso muy cerca, aprovechó para vaciar la jarra directamente a su boca. Doña Ana dijo: no tengan miedo, señores, este hombre es un fraile y de los buenos.
Aunque yo conozco muchos frailes, amigos de varias órdenes religiosas que comen con mesura, ¿será que ha pasado el tiempo y todo cambia? Pero que no cambia es la fidelidad a tus semejantes y sobre todo a tu patria. Hay que tener cuidado con todos. ¿Hasta cuándo, señores? Un gran pensamiento de mi contemporáneo, el inglés Samuel Fielden, dice así: hoy el sol brilla para la humanidad, pero puesto que para nosotros no puede iluminar más dichosos días, me considero feliz al morir, sobre todo si mi muerte puede adelantar un solo minuto la llegada del venturoso día para los hombres y mujeres de este país. Yo creo que llegará un tiempo en que sobre las ruinas de la corrupción se levantará la esplendorosa mañana del mundo libre, honrado y lleno de prejuicios y complejos, libre de todas las maldades, de todos los monstruos anacrónicos de nuestra época, de nuestras caducas instituciones, de nuestro pasado y malos gobernantes. Nos vemos la próxima semana en otro programa. Y las tradiciones de don Ricardo Palma. Gracias. A continuación presentamos las acuarelas de Pancho Fierro sobre los pregones. Victoria Santa Cruz entona estos pregones. La lechera, leche purita casera, leche de burro y de vaca. Ay bizcochero, chancayán muy bueno, compre casero. Ay bizcochero. Chicha, que el cuerpo mejora y acaba con la desdicha. La chicha de Terranova la chicha. Fruteta, malito de uva, canasta llena casera, cambuesas, plátanos, higos, el fruté, llegó el frutero. ¡Tamales! ¡El tamalero llegó! ¡El tamalero suave! La tisanera llegó, aquí está la tisanera. Tisana con nieve y piña, tisana fresca. Aguador, salgan ya de sus casas, que aquí está el aguador. Ave María Purísima, las 9 han dado. Viva el Perú y sereno. Seguidamente escuchamos las palabras de nuestra máxima autoridad, el doctor Iván Rodríguez Chávez, rector de la Universidad Ricardo Palma y presidente de la Asociación de Universidades del Perú. Muy buenos días. Mi saludo a todos los participantes en este homenaje a Ricardo Palma. Y mi saludo al doctor Manuel Pantigoso, con mi agradecimiento por ser el presidente del instituto y el organizador de esta actividad. A todos los académicos, a los profesores, a los estudiantes y al público en general. El 7 de febrero, pues, es el día del nacimiento de Palma. Ocurrió aquí en Lima en 1833, apenas a los 12 años de la declaración de la independencia del Perú. Y por eso él es de la primera generación de escritores de la República. Y siendo el nacimiento un suceso de mucha importancia porque es el punto de partida y es el inicio de toda una existencia, de toda una vida, en este caso de Ricardo Palma,
consagrado a la literatura, consagrado a la cultura en general, al civismo, pues hace que nos veamos en él una figura para todos los tiempos. Y si esta biografía la asociamos a la circunstancia que se vive ahora de la pandemia, que tiene como consecuencia pues tragedias, duelo, dolor, restricciones, privaciones, pues en la vida de Palma también ha ocurrido no una pandemia, no un fenómeno de sanidad y de salud, sino él enfrentó otra tragedia muy grande para la vida del país. Y esta fue la guerra de 1879. Él a esa edad o a esa circunstancia pues llegaba con 46 años de edad. Y al producirse este conflicto al ser Lima invadida por las tropas chilenas, pues él no dudó en enrolarse a las Fuerzas Armadas y tomar el fusil y también defender la integridad territorial y el honor de la patria desde las trincheras del reducto de Miraflores. Aparte de ese gesto, de esa actitud de Palma, que está expresando una respuesta coherente, adecuada a una situación como la que significaba la guerra y la ocupación del territorio, incluyendo la capital del país, Lima, pues él enfrentó otro tipo de desgracias como el incendio de su casa, la pérdida de su biblioteca, de sus manuscritos, pero aún así hay otros gestos que hablan de Palma como una figura de un peruano nacionalista, patriota, amigo y convicto de la libertad, ¿no? Y de la independencia. Y al ocurrir estos acontecimientos, pues él va a tener una decisión sumamente encomiable cuando después de 3 o 4 años de ocupación de Lima por las tropas chilenas y su retiro en 1883, pues él acepta al presidente de ese entonces, Miguel Iglesias, reconstruir la Biblioteca Nacional aún en las condiciones en que se encontraba nuestra república, sin fondos como para llevar adelante esta labor. Las tropas chilenas habían convertido el local de la Biblioteca Nacional que fundó el general don José de San Martín en 1822, pues fue su local convertido en cuarteles. Y los libros fueron unos llevados a Chile y otros destrozados, destruidos, distribuidos entre los comerciantes, entre los mercados, y según algunas noticias, pues arrancaban sus páginas para hacer paquetes, ¿no? De tal manera que una situación como esa, no obstante que Palma tenía esas invitaciones
del diario La Prensa de Buenos Aires para que él fuera a la Argentina con unas condiciones económicas, sociales y culturales expectantes. Él, no obstante, esa situación de antagonismo entre el deber como peruano y las opciones de desarrollo personal que se le presentaba como individuo, pues no obstante eso, Palma renuncia a esos ofrecimientos y decide quedarse en el Perú, asumir la dirección de la biblioteca y como tal, sin dinero, pues llevar adelante esta reconstrucción que la hizo en más o menos unos 29 años, ¿no? Desde 1883 hasta 1912, en que va a renunciar por discrepancias con el gobierno de ese entonces. De tal manera que aquí tenemos un personaje al cual siempre será recordado por todas las generaciones del Perú, porque por el valor de su obra, por el ejemplo de su vida, que como estamos ahora evidenciando, pues siempre fue modelo, siempre fue ejemplar, como en diferentes situaciones por las que ha enfrentado nuestro país en su historia. Y por eso les decía, en una tragedia como fue la de la guerra, de la ocupación de todo nuestro territorio por las tropas chilenas, la destrucción de nuestras instituciones como fue la Biblioteca Nacional y la Universidad de San Marcos y la naciente Escuela de Ingenieros Civiles y Mineros, es pues la reacción que tuvo él, las decisiones que tomó, pues indudablemente son ejemplares y son dignos de recordarse y de tenerse presente. Por eso, en este homenaje y en estas circunstancias adversas y difíciles para la sociedad peruana y para la humanidad, pues este recuerdo de Palma significa actualizarlo, significa reconocer esa conducta íntegra, moral, ética y de modelo para los peruanos y para los seres humanos. Nuevamente, muchísimas gracias por esta actividad que hace y habla también de la gran flexibilidad y la gran capacidad de adaptación que tiene la universidad frente a las diferentes vicisitudes que puede hacer frente. Se trata de restringir a la presencialidad, pues esta ceremonia no ha dejado de llevarse a cabo. Se está haciendo con entusiasmo, con fervor, con también identificación con nuestro país, nuestra cultura, nuestra literatura, tomando como símbolo a la personalidad de Ricardo Palma. Mi agradecimiento a los académicos que han intervenido ahora, mi felicitación a todos ellos por ayudar a mantener viva la memoria de Palma, y mi abrazo a todos, despidiéndome hasta cualquier otro momento y hasta cualquier otra actividad. Muchas gracias.
Finalizamos este homenaje por los 188 años del nacimiento de don Ricardo Palma con un mix musical que nos ofrecen los cantantes del taller de canto lírico de nuestra Casa de Estudios Superiores, dirigidos por el maestro Marco Iriarte. En la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que yo llevaba. Del puente a la alameda, en punto piedra lleva forma, vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente el daño y deja que te diga, moreno, mi pensamiento. Matizando su hermosura. Quién sabe, con otro dueño tienes amores, quién sabe. Tu mal agradecimiento lo pagarás tú más tarde. Quién sabe, con otro dueño tienes amores, quién sabe. Tu mal agradecimiento lo pagarás tú más tarde. Piénsalo bien, ¿qué vas a hacer? No vayas a tropezar conmigo otra vez y vuelvas a caer de nuevo para mi poder. Quién sabe, vuelvas a caer de nuevo y para mi poder. Llora, guitarra, porque eres mi voz de dolor. Grita su nombre de nuevo si no te escuchó. Y dile que aún la quiero, que aún la espero que vuelva. Que si no viene mi amor, no tiene consuelo. Pues solitario, sin su cariño, me muero. Que recibes en tu madero mi llanto. Llora conmigo si no la vieras. Bye.
Desde las escalas del aire traza una por